Aquí está la traducción al español del bloque 1 de 7 de DNA, adaptado culturalmente para un público hispanohablante, y la narración del hombre que desafió las tinieblas y trajo la luz de Cristo. A una nación existía una tierra donde las tinieblas reinaban con mano de hierro, donde los hechiceros dictaban el destino de las aldeas, donde los demonios eran adorados en las encrucijadas y los ídolos recibían sacrificios humanos. Nigeria, a mediados del siglo XX, era un territorio donde el nombre de Jesucristo era susurrado con temor, donde las iglesias tradicionales ofrecían solo rituales vacíos y formalidad religiosa sin poder. El cristianismo que existía allí era una sombra pálida, una religión de apariencia que no transformaba vidas ni confrontaba las potestades de las tinieblas. Las misas eran recitadas en latín, distantes del corazón del pueblo. Los pastores usaban vestiduras elegantes, pero sus palabras no llevaban unción. El evangelio se había convertido en una tradición muerta, incapaz de liberar a los cautivos o curar a los enfermos. En aquel escenario de oscuridad espiritual, donde el vudú y la magia negra dominaban cada aspecto de la vida cotidiana, donde madres sacrificaban a sus propios hijos a los dioses tribales, buscando prosperidad, donde jóvenes eran iniciados en sociedades secretas que los esclavizaban al ocultismo, Dios estaba preparando un instrumento. Un hombre común, nacido en la pobreza más abyecta, criado en medio de la idolatría y la superstición, alguien que el mundo jamás imaginaría ser usado para sacudir los fundamentos del infierno. Su nombre era Benito Andrés Idaosa, y su historia no es solo sobre milagros, es sobre lo que sucede cuando un hombre decide pagar el precio total de la consagración, cuando alguien elige morir para sí mismo y vivir completamente para Cristo, cuando una vida se convierte en un altar ardiente que quema continuamente delante del trono. Benito nació en 1938 No, hijo de padres paganos que adoraban ídolos ancestrales, en la ciudad de Benín, una de las regiones más dominadas por la hechicería en toda África Occidental. Su familia no conocía a Jesús. Ellos ofrecían sacrificios a los dioses tribales, consultaban a divinos, vivían bajo maldiciones generacionales que habían esclavizado a su linaje por siglos. El niño Benito creció viendo rituales macabros, presenciando posesiones demoníacas, observando cómo su propia comunidad vivía encadenada al miedo de lo sobrenatural maligno. Él era solo un joven más condenado a repetir el ciclo de tinieblas de sus antepasados, destinado a morir sin esperanza, sin conocer la verdad que libera. Pero Dios tenía otros planes. A los 9 años de edad, algo extraordinario sucedió. Benito escuchó el Evangelio por primera vez a través de misioneros que se atrevieron a penetrar aquella región hostil. El mensaje de Cristo crucificado y resucitado penetró su corazón como una espada de luz atravesando siglos de oscuridad. Aquella noche, solo y sin que nadie lo supiera, el pequeño Benito se arrodilló y entregó su vida a Jesucristo. Fue un momento simple, sin pompa religiosa, sin cámaras o testigos humanos, pero el cielo entero se detuvo para observar. Los ángeles se regocijaron, y el infierno tembló, porque acababa de nacer un guerrero que confrontaría principados y potestades con el nombre de Jesús. Pero la jornada de Benito no fue de victorias instantáneas. Su conversión trajo furia sobre su familia. Su padre lo echó de casa, considerándolo un traidor de las tradiciones ancestrales. Su madre lloró, temiendo que los dioses castigarían al hijo rebelde. Benito se vio solo, rechazado, sin recursos, sin futuro visible. Él dormía donde podía, comía cuando encontraba, pero jamás negó el nombre de Cristo. Aquellos años de rechazo y soledad fueron la forja divina donde Dios moldeó su carácter. Fue allí, en las calles polvorientas de la ciudad de Benín, que Benito aprendió a depender totalmente de Dios. Fue allí que él descubrió el poder de la oración.
Mientras otros jóvenes buscaban diversión y placeres pasajeros, Benito buscaba el rostro de Dios. Él oraba horas y horas, ayunaba días seguidos, clamaba con lágrimas por la salvación de su familia y de su nación. No había nada de glamuroso en aquella vida. Era solo un joven africano pobre, sin educación formal, sin conexiones, sin plataforma, pero había algo que lo tornaba peligroso para las tinieblas. Él había encontrado el secreto de la presencia de Dios. Entonces vino el encuentro que cambiaría todo. Cierta noche, durante una vigilia de oración, cuando Benito tenía solo 18 años, el cielo se rasgó sobre su vida. Él estaba solo en un cuarto simple, postrado con el rostro en el suelo de tierra batida, clamando por la unción del Espíritu Santo. Había días que él ayunaba, buscando más de Dios con una hambre que consumía su alma. De repente, la atmósfera cambió. El aire se volvió denso, cargado de gloria. Una presencia tangible llenó aquel lugar. Benito sintió ondas de fuego recorriendo su cuerpo. Él comenzó a hablar en lenguas extrañas, lenguas celestiales que jamás había aprendido. Lágrimas brotaban de sus ojos sin control. Su cuerpo temblaba bajo el peso de la presencia divina. Y entonces él oyó, clara, inconfundible, autoritaria, la voz del Señor. Yo te he llamado, tú serás mi portavoz. A través de ti, yo confrontaré las tinieblas y traeré liberación a mi pueblo. No temas, porque yo estoy contigo. Aquella experiencia duró horas. Cuando Benson finalmente se levantó, ya no era el mismo hombre. Algo había sido marcado en su espíritu. Una comisión había sido grabada en su alma. Él sabía, sin sombra de duda, que Dios lo había separado para una misión específica: traer el verdadero evangelio del poder de Dios a Nigeria y más allá. A partir de aquel día, Benson cargaba una atmósfera diferente. Había algo en él que no podía ser explicado solo por palabras o teología. Era la presencia manifiesta de Dios. Donde quiera que él fuera, la gloria lo acompañaba. Personas sentían algo cuando él entraba en un ambiente. Demonios se manifestaban y huían. Enfermos eran sanados solo por su oración. Pero Benson sabía que aquello no tenía nada que ver con él mismo. Era todo sobre Cristo viviendo a través de él. Él decía constantemente: no soy nada, soy solo un vaso quebrado que Dios escogió usar. Toda gloria pertenece a Él. Y era exactamente esa humildad que mantenía el río de la unción fluyendo a través de su vida. Él comenzó a predicar en las calles, en las plazas, en cualquier lugar donde las personas se reunieran. Su mensaje era simple pero poderoso. Jesucristo salva, cura, libera y bautiza con el Espíritu Santo. Y no eran solo palabras, señales y maravillas acompañaban su predicación. Si esto te está tocando hasta aquí, si sientes un hambre ardiendo en tu pecho por el mover de Dios, escribe "yo quiero" en los comentarios ahora mismo. No dejes ese momento pasar. Dios está hablando contigo a través de esta historia. Y tu respuesta hoy puede cambiar el rumbo de tu vida eternamente. Ora conmigo ahora donde estés. Señor, yo quiero lo que Benson tenía. Yo quiero una vida que sacuda el infierno y traiga gloria a tu nombre. Quebra mi religiosidad, mi frialdad, mi comodidad. Haz de mí un instrumento tuyo, un vaso de honra, alguien a través de quien tu gloria pueda fluir. Yo me entrego completamente a ti ahora, en nombre de Jesús. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Una mujer que había sido desahuciada por los médicos con cáncer terminal fue llevada a una reunión donde Benson predicaba. Él ni siquiera sabía de la condición de ella. Pero cuando comenzó a orar por los enfermos, apuntó directamente hacia ella y declaró: «Mujer, el espíritu de muerte que estaba sobre ti acaba de ser quebrado ahora en nombre de Jesús». En aquel instante, algo aconteció en su cuerpo. Ella sintió calor recorriendo su vientre. Cuando volvió al hospital días después, para nuevos exámenes, los médicos quedaron atónitos. No había más ningún rastro de cáncer. El tumor había desaparecido completamente. Aquella mujer se tornó una predicadora ardiente del Evangelio.
testimoniando por donde pasaba lo que Jesús había hecho a través de su siervo. Otro caso marcante aconteció cuando Benson fue invitado para orar por un niño que estaba poseído por demonios hacía años. El niño tenía solo 12 años, pero era tan violento que necesitaba ser encadenado. Él no hablaba palabras humanas, solo gruñía y aullaba. Varios pastores ya habían intentado liberarlo sin éxito. Cuando Benson llegó a la casa, el niño comenzó a gritar antes mismo que él entrara. Los demonios reconocían la unción que él cargaba. Benson no hizo escándalo, no montó un show. Él simplemente se arrodilló, comenzó a orar en lenguas, y entonces declaró con autoridad, en nombre de Jesucristo de Nazaret, ustedes espíritus inmundos, salgan de este niño ahora. El chico cayó como si hubiese llevado una descarga eléctrica. Quedó inmóvil por algunos segundos, y entonces abrió los ojos. Por primera vez en años, eran ojos humanos normales, límpidos, serenos. Él miró a su madre y dijo, «Mamá, tengo hambre». La liberación fue completa e instantánea. Aquel niño creció, sirvió a Dios, y su vida se tornó un testimonio vivo del poder del nombre de Jesús. Pero lo que hacía a Benson diferente no eran solo los milagros públicos, era lo que acontecía en secreto. Aquellos que convivían con él sabían la verdad. Él era un hombre de oración radical. Se despertaba a las 3 de la mañana todos los días para buscar el rostro de Dios. Pasaba horas postrado, clamando, intercediendo, adorando. Ayunaba constantemente, no como performance religiosa, sino como estilo de vida. Él decía, el precio del poder es la oración. El costo de la unción es la consagración. No hay atajos en el reino de Dios. Si quieres lo que Elías tenía, necesitas pagar el precio que Elías pagó. Y él pagaba ese precio diariamente. Su esposa frecuentemente lo encontraba llorando durante sus madrugadas de oración, intercediendo por las almas perdidas, clamando por avivamiento, quebrantado delante de Dios. No era teatral, era genuino. Él cargaba una carga por las almas que lo consumía. Veía las multitudes en las calles de Benin City y su corazón se despedazaba, porque sabía que sin Cristo ellas estaban perdidas eternamente. Esa compasión genuina, nacida de la intimidad con Dios, era el combustible que mantenía su ministerio ardiente. En 1968, Dios habló claramente con Benson. Establece una iglesia. Él obedeció y nació la Iglesia de Dios Misión Internacional en Benin City. Comenzó en un edificio alquilado, sencillo, con pocas sillas y mucha fe. Las primeras reuniones tenían apenas un puñado de personas, pero había una diferencia. La gloria de Dios estaba allí. Cuando Benson predicaba, era como si rayos de revelación alcanzaran los corazones. Cuando él oraba por los enfermos, milagros auténticos sucedían. Palabra de conocimiento fluía a través de él con precisión quirúrgica. Él revelaba secretos de los corazones, exponía pecados ocultos, traía liberación y sanidad. La iglesia comenzó a crecer, no porque había marketing o estrategia humana, sino porque el poder de Dios estaba genuinamente presente. Personas venían de lejos solo para sentir aquella atmósfera de gloria. Ex-hechiceros eran convertidos y traían sus instrumentos de hechicería para ser quemados públicamente. Prostitutas eran transformadas en intercesoras santas. Adictos eran liberados instantáneamente. La Iglesia de Dios Misión Internacional se hizo conocida en toda Nigeria como el lugar donde Dios se movía con poder real. Pero con el crecimiento vinieron los enemigos. La oposición más feroz no vino del mundo secular, sino de los círculos religiosos establecidos. Pastores de iglesias tradicionales, presos en su teología muerta, comenzaron a atacar a Benson públicamente. Decían que él era fanático, que sus milagros eran trucos, que el hablar en lenguas era posesión demoníaca. Algunos hasta lo acusaron de usar hechicería disfrazada de cristianismo. Las críticas eran crueles, las mentiras eran esparcidas ampliamente, y hubo momentos en que la presión era casi insoportable.
Pero Benson respondió no con rabia o defensa arrogante, sino con más oración y más mansedumbre. Él decía: yo no necesito defender el poder de Dios, Él se defiende solo. Mi trabajo es solo predicar a Cristo crucificado y resucitado, y dejar que el Espíritu Santo haga el resto. Y exactamente eso acontecía. Cuanto más lo criticaban, más Dios confirmaba su llamado sobre la vida de Benson con señales sobrenaturales cada vez más extraordinarias. Llegó entonces el momento que definiría su ministerio para siempre: el confrontamiento directo con los hechiceros. Benin City era conocida como uno de los centros de hechicería más poderosos de toda África. Los sacerdotes del vudú tenían control casi absoluto sobre la población. Ellos maldecían, mataban, manipulaban a través de rituales sombríos. Nadie osaba desafiarlos abiertamente, porque todos conocían historias de personas que habían intentado y terminado muertas de formas misteriosas. Pero Benson no estaba intimidado, porque sabía en quién había creído. Cierto día, durante un culto al aire libre, los hechiceros locales enviaron un recado: pare de predicar a Jesús o usted morirá antes de la próxima luna llena. Era una amenaza real. Todos sabían que ellos tenían poder para cumplirla. La congregación entró en pánico. Algunos rogaron a Benson que parase por un tiempo, que esperase las aguas se calmaran, pero él respondió con una declaración que se tornaría legendaria: yo sirvo al Dios vivo, el creador de los cielos y de la tierra. Ningún hechicero, ningún demonio, ninguna potestad de las tinieblas puede tocar un hilo de cabello de mi cabeza sin el permiso de él. Y si fuera su voluntad que yo muera predicando a Cristo, entonces moriré predicando a Cristo. Pero mientras yo tenga aliento, proclamaré el nombre de Jesús sin miedo. Y entonces él hizo algo que chocó a todos: desafió públicamente a los hechiceros para un confrontamiento espiritual. Marcó una fecha, escogió un local público y anunció: traigan sus dioses, traigan sus encantamientos, hagan sus rituales, y yo traeré solo el nombre de Jesucristo. Y veremos quién es el Dios verdadero. Fue como Elías en el Monte Carmelo. La noticia se esparció como fuego. En el día marcado, millares de personas se reunieron. Los hechiceros llegaron en sus vestes rituales, trayendo fetiches, sacrificios animales, realizando cánticos sombríos. La atmósfera estaba pesada, cargada de opresión espiritual. Pero Benson llegó solo, sin aparato, sin rituales elaborados, solo con su Biblia y una confianza inquebrantable en el poder de Dios. Los hechiceros comenzaron sus rituales, invocando espíritus, intentando traer maldiciones sobre Benson. Algunos cayeron en trances, poseídos por demonios. Pero nada acontecía con Benson. Él permanecía de pie, firme, inmóvil, protegido por una muralla invisible de fuego celestial. Entonces llegó su vez. Él no hizo simplemente abrió su Biblia, leyó algunos versículos sobre la supremacía de Cristo, y entonces oró. Una oración simple pero ungida: Padre, en el nombre de Jesús, muestra a estas personas quién es el Dios verdadero. Manifiesta tu gloria, quebranta el poder de las tinieblas, liberta a estos cautivos. Lo que aconteció a seguir fue indescriptible. Los hechiceros que estaban poseídos comenzaron a gritar, cayendo en el suelo, contorsionándose. Los demonios fueron forzados a salir. Los fetiches que ellos trajeron comenzaron a explotar espontáneamente. Uno de los líderes hechiceros, un hombre temido en toda la región, cayó de rodillas clamando: el Dios de este hombre es real. Nuestros dioses no pueden contra él. Jesucristo es el Señor. Allí, en aquel día, decenas de hechiceros se convirtieron a Cristo. Quemaron públicamente todos sus instrumentos de hechicería. La multitud que asistió a todo quedó atónita. Muchos lloraban, otros adoraban, algunos temblaban bajo convicción del Espíritu Santo. Aquel enfrentamiento marcó un giro en la historia espiritual de Benin City. El poder de las tinieblas fue quebrado públicamente,
y Benson se hizo conocido en toda Nigeria como el hombre que enfrentó a los hechiceros y venció con oración. Si estás leyendo esta historia y sientes tu corazón ardiendo, si hay lágrimas en tus ojos, si una hambre por Dios está explotando dentro de ti, no dejes ese momento pasar. Haz clic ahora en suscribirse en este canal y activa la campanita de las notificaciones. ¿Por qué? Porque historias como esta no son solo para entretenimiento, son para despertar, transformar y comisionar. Cada video que publicamos aquí carga la misma unción, el mismo propósito: incendiar una generación con hambre del Dios vivo. Hay miles de personas que necesitan oír lo que estás oyendo ahora, y al suscribirte y compartir, te conviertes en parte de este ejército que está siendo levantado. No seas apenas un espectador pasivo, sé un participante activo de lo que Dios está haciendo en esta generación. Suscríbete ahora, porque tu próximo nivel puede estar en una de las historias que aún vamos a contar. Pero la historia no termina con aquel enfrentamiento. Ella estaba apenas comenzando. La fama de Benson se extendió para allá de las fronteras de Nigeria. Él comenzó a ser invitado para predicar en otros países africanos y después en otros continentes. Pero donde quiera que fuese, la misma cosa acontecía. La presencia de Dios lo acompañaba de manera tangible. En una cruzada en Alemania, donde había mucho escepticismo y frialdad espiritual, Benson predicó sobre el poder del Espíritu Santo. Al final, cuando él oró, la gloria de Dios cayó sobre el auditorio de tal forma que personas cayeron bajo el poder de Dios simultáneamente. Médicos alemanes, científicos, intelectuales, personas que nunca habían experimentado nada sobrenatural, se vieron postradas en el suelo, llorando, clamando por misericordia, rindiéndose a Cristo. No había manipulación emocional, no había técnicas psicológicas. Era simplemente la presencia manifiesta de Dios respondiendo a la vida de oración de un hombre consagrado. En un viaje a los Estados Unidos, Benson fue invitado para hablar en una iglesia que estaba muerta espiritualmente hacía años. Era una congregación rica, con instalaciones magníficas, pero completamente vacía de poder. Cuando Benson llegó para ministrar, sintió inmediatamente el peso de la religiosidad que sofocaba aquel lugar. Antes de predicar, él pidió algunos minutos de oración silenciosa. Por 15 minutos, él simplemente quedó de rodillas en el púlpito, intercediendo, clamando para que Dios rasgase los cielos. Las personas no sabían qué hacer. Aquello era extraño para ellas. Pero cuando él finalmente se levantó y comenzó a predicar, algo quebró en la atmósfera espiritual. Personas que no lloraban hacía décadas comenzaron a sollozar bajo convicción. Parejas que estaban al borde del divorcio corrieron para el altar abrazadas, reconciliándose. Jóvenes que vivían en pecado secreto confesaron públicamente y se arrepintieron con lágrimas. El pastor de aquella iglesia, un hombre que había perdido su pasión hacía años, cayó de rodillas llorando como niño, clamando: «Señor, perdóname, yo cambié tu gloria por programas y tradiciones». Esos no eran eventos aislados, eran el patrón. Benson no predicaba para impresionar, predicaba para transformar. Él no buscaba números o fama, buscaba almas y gloria para Dios. Y exactamente por eso, Dios lo honraba de maneras extraordinarias. Pero por detrás de cada milagro público había horas de oración secreta. Por detrás de cada mensaje poderoso había días de ayuno y búsqueda de la faz de Dios. Sus colaboradores más cercanos testimoniaban que él frecuentemente lloraba durante sus devocionales, quebrantado por la condición espiritual de las naciones. Él cargaba un peso intercesor que pocos comprendían. No era apenas sobre predicar, era sobre sufrir por las almas, como Pablo, como Jesús. Esa profundidad de consagración era lo que mantenía el río de la unción fluyendo constantemente a través de su vida. Benson también enfrentó oposición espiritual intensa. Hubo tentativas de asesinato,
Cierta vez, veneno fue colocado en su comida por enemigos que querían silenciarlo. Él comió sin saber, y todos esperaban que muriese, pero nada aconteció. Más tarde él descubrió, y simplemente declaró, Marcos 16 y 18, dice que si bebemos algo mortífero, no nos hará daño alguno. Dios me protegió porque mi tiempo aún no había llegado. En otra ocasión, hechiceros realizaron un ritual poderoso intentando traer muerte sobre él y su familia. Durante semanas, la presión espiritual fue intensa, pero Benson no entró en pánico. Intensificó sus oraciones, declaró el Salmo 90 y un besún cubrió a su familia con la sangre de Jesús y continuó predicando sin miedo. Un mes después, aquellos mismos hechiceros fueron encontrados muertos misteriosamente y se descubrió que habían sido muertos por los propios demonios que invocaron cuando sus maldiciones rebotaron. Esto no trajo alegría a Benson, al contrario, él lloró por aquellas almas que murieron sin conocer a Cristo, pero sirvió como testimonio poderoso para toda la región de que ninguna arma forjada contra el siervo de Dios prosperaría. Pero quizás el legado más profundo de Benson Idahosa no esté en los milagros que él obró, sino en los principios que él enseñó. Él frecuentemente predicaba sobre lo que llamaba los 3 pilares del poder apostólico: oración sin cesar, fe sin duda y obediencia sin cuestionamiento. Oración, él decía, no es una disciplina opcional para el cristiano serio. Es el propio oxígeno de la vida espiritual. Sin oración constante, usted se marchita espiritualmente. Con oración fervorosa, usted se vuelve peligroso para el infierno y útil para el cielo. Sobre fe, él enseñaba, fe no es sentimiento. Fe no es esperanza vaga, fe es convicción absoluta en la palabra de Dios, independientemente de las circunstancias. Es decir, amén a todo lo que Dios dijo, incluso cuando todo a su alrededor contradice. Y sobre obediencia, era radical. Dios no negocia con usted. Él no pide su opinión sobre sus mandamientos. O usted obedece completamente, o está en rebelión. Obediencia parcial es desobediencia completa, y solamente a través de la obediencia radical fluye la plenitud de la unción. Esas no eran apenas teorías teológicas que él predicaba, eran principios que él vivía diariamente. Su vida entera era un testimonio de aquello que enseñaba, y por eso, cuando él predicaba había autoridad. No era la autoridad de la posición eclesiástica o títulos académicos, era la autoridad de alguien que conocía a Dios íntimamente y vivía integralmente aquello que proclamaba. Las personas sentían esa diferencia. Podían oír 1000 sermones elocuentes de predicadores talentosos, pero cuando Benson hablaba, algo acontecía en su atmósfera espiritual. Era como si sus palabras cargasen peso eterno, como si cada frase fuese cargada de gloria, y frecuentemente eran. Él tenía el don de hablar frases que se quedaban grabadas para siempre en los corazones. En medio a un sermón sobre consagración, él declaró, el problema de la iglesia moderna no es falta de dones, sino falta de carácter. No es falta de talento, sino falta de quebrantamiento. Dios puede usar su don, pero solo confía su gloria a su carácter. En otra ocasión, predicando sobre avivamiento, él bramó, ustedes quieren avivamiento sin arrepentimiento, quieren cosecha sin siembra, quieren gloria sin cruz. Pero Dios no trabaja así. El camino para el poder pasa por el Getsemaní. La carretera para la resurrección pasa por el Calvario. Si usted quiere lo que Pentecostés trajo, necesita pagar el precio que el cenáculo exigió. La Iglesia de Dios Misión Internacional continuó creciendo, tornándose una de las mayores y más influyentes iglesias de África. Benson fundó una universidad cristiana, estableció programas de televisión que alcanzaban millones, construyó orfanatos y hospitales. Pero todo eso era apenas el fruto visible de una raíz profunda e invisible, una vida de oración secreta y consagración radical.
Él nunca permitió que el suceso ministerial lo distanciase de su primer amor. Incluso cuando viajaba el mundo predicando para multitudes, continuaba acordando a las 3 de la mañana para orar. Incluso cuando tenía decenas de compromisos urgentes, guardaba horas diarias para estar en lo secreto con Dios. Esa era la clave. Ese era el secreto que muchos admiraban, pero pocos imitaban, porque el precio parecía alto de más. En 1998, después de décadas de ministerio fructífero, Benson Idahosa fue para la presencia del Señor a los 60 años. Su funeral fue uno de los mayores ya vistos en Nigeria. Miles de personas, incluyendo presidentes, gobernadores y líderes religiosos de todas las denominaciones, vinieron a prestar homenajes. Pero los homenajes más significativos no vinieron de plataformas oficiales. Vinieron de los corazones quebrantados de innúmeras personas cuyas vidas habían sido transformadas por su ministerio. Ex hechiceros que ahora eran pastores, ex prostitutas que ahora eran misioneras, ex drogados que ahora eran intercesores. Cada uno de ellos era un testimonio vivo de que el evangelio que Benson predicó no era teoría, era poder transformador real. Durante la ceremonia fúnebre, algo sobrenatural aconteció. Mientras predicaban sobre el legado de Benson, la presencia de Dios llenó el auditorio de tal manera que personas comenzaron a caer bajo el poder. Demonios fueron expulsados, enfermos fueron curados. Incluso en su muerte, la unción que él cargó continuaba operando, porque aquella unción no era de él, era de Cristo en él, y Cristo continúa vivo para siempre. No te dejaré ir si no me bendices. Busca como David. Una cosa pido al Señor, y esa buscaré, que pueda habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Ríndete como Pablo. Todo lo considero pérdida, comparado con la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Este es el patrón, este es el camino. Y aunque sea estrecho y pocos lo encuentren, es glorioso para aquellos que lo transitan. Benson encontró ese camino, pagó el precio, y dejó un legado que continúa impactando naciones décadas después. ¿Y tú? ¿Qué legado estás construyendo? ¿Qué historia Dios va a contar a través de tu vida? ¿Será una historia de comodidad y conformismo? ¿O será una historia de consagración y poder? La elección, una vez más, es tuya. Y si decides transitar ese camino, debes saber que no será fácil. Habrá oposición, habrá soledad, habrá momentos en que parecerá que Dios está distante, que tus oraciones no están siendo escuchadas, que estás solo, pero continúa, persevera, porque del otro lado de esa noche oscura del alma está un amanecer glorioso. Del otro lado de esa crucifixión del ego está una resurrección en poder. Del otro lado de ese Getsemaní está un Pentecostés personal. Benson pasó por todo eso. Fue rechazado por su familia, fue criticado por los religiosos, fue amenazado por los hechiceros, pero permaneció fiel. Y Dios lo honró más allá de todo lo que él podría imaginar. El mismo Dios que honró a Benson te honrará a ti, si permaneces fiel, si no te rindes, si continúas buscando, clamando, creyendo, obedeciendo. La historia termina aquí, pero tu historia está apenas comenzando. ¿Qué vas a hacer con lo que has oído hoy? ¿Vas a dejar que este mensaje resuene solo por algunas horas y entonces volver a la rutina? ¿O vas a permitir que sea un punto de inflexión en tu jornada espiritual? Benson Idahosa murió, pero la unción que él cargó no murió. Cristo continúa vivo. El Espíritu Santo continúa activo, y el poder de Dios continúa disponible para aquellos que pagan el precio. Entonces, levántate, sacude el polvo de la religiosidad muerta, rompe las cadenas del conformismo, y entra en la dimensión de lo extraordinario que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo. Tu Getsemaní está esperando, tu cenáculo está frente a ti, y tu Pentecostés está más cerca de lo que imaginas, pero necesitas dar el primer paso, hoy, ahora, mientras la unción aún está sobre esta palabra,
mientras tu corazón aún está sensible, mientras el Espíritu aún está hablando. No endurezcas tu corazón, no te resistas a la voz de Dios. Responde, entrégate, ríndete completamente y prepárate para ver lo que el Dios Todopoderoso hará a través de un vaso totalmente rendido a Él. Esta es la historia de Benson Idahosa, el hombre que enfrentó hechiceros y venció con oración, y puede ser también el comienzo de tu historia. Amén.